Hola, buenas noches. Bueno, hoy les vengo a dar una explicación sobre los puntos impares sobre la actividad que estamos realizando. Mi grupo de trabajo está conformado por John Freddy Giraldo, Yuraidi Tuberquia y mi nombre, Eduardo Alexander Vergara. Bueno, vamos a comenzar desarrollando el punto 1. Vamos a encontrar entonces la primera cuestión sobre qué es la radiación ionizante y cómo se clasifica. Bueno, pues entendemos que la radiación ionizante es como un tipo de energía, ¿cierto? Que tiene como ese suficiente o esa suficiente fuerza para ionizar átomos y moléculas, ¿cierto? Es decir, como para expulsar electrones de sus órbitas y formar como esos iones, en lo cual este proceso puede causar, por ejemplo, daños en el material biológico, como por ejemplo el ADN, lo que puede llevar a, por ejemplo, mutaciones y a que nos dé, por ejemplo, cáncer, ¿cierto? ¿Cómo se clasifican la radiación ionizante? La vamos a encontrar clasificada en radiación electromagnética y la radiación corpuscular. Por ejemplo, en la electromagnética vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son rayos X y rayos gamma, que son como esos fotones de alta energía que pueden atravesar cuerpo, como el cuerpo humano, ¿cierto? Y dañar células y dañar el ADN. También la podemos encontrar, por ejemplo, en las radiaciones corpuscular, que son las partículas alfa, ¿cierto? Que son como núcleos de helio, son, por ejemplo, dos protones y dos neutrones que no penetran la piel, pero pueden ser peligrosas si se inhalan o se ingieren. Podemos encontrar, por ejemplo, las partículas beta, que son, por ejemplo, esos electrones o esos positrones que pueden penetrar la piel y causar daños internos también. Y están los neutrones, que son como esas partículas sin carga que pueden penetrar profundamente en los tejidos y causar daños significativos, ¿cierto? Muy bien, bueno, continuando, bueno, nos preguntan qué es la radiación natural. Bueno, la radiación natural es como la radiación ionizante, ¿cierto? Que existe en el entorno sin intervención humana. O sea, es como lo que proviene de varias fuentes naturales, todo lo que nos genera pues como el ambiente natural, ¿cierto? Em, por ejemplo, ejemplos de radiación natural, vamos a encontrar por ejemplo la radiación cósmica, el radón, los isótopos radiactivos naturales, ¿cierto? Los materiales radiactivos que son los que vemos en la Tierra, que son como todos esos elementos como por ejemplo el uranio, el torio y el radio, ¿cierto? Que tienen como isótopos inestables que se descomponen con el tiempo y que pues obviamente emiten radiación. Vamos también, por ejemplo, a encontrar los rayos cósmicos, ¿cierto? Que son esas partículas de alta energía que provienen del espacio exterior, ¿cierto? Y que interactúan con la atmósfera, ¿cierto? La atmósfera terrestre, produciendo también esa radiación, ¿cierto? El radón lo vemos como un gas radiactivo, ¿cierto? Que se encuentra o que se forma de manera natural a partir de la descomposición del uranio en el suelo y también en las rocas, ¿cierto? Y bueno, esos serían pues como algunos de los ejemplos. Vamos a darle continuidad. Bueno, continuamos con qué es la radiación artificial. La radiación artificial es una radiación pues ionizante, ¿cierto? Producida por actividades ya humanas, ¿cierto? Ya sea mediante pues, dispositivos tecnológicos o procesos industriales. A diferencia de la radiación natural, pues como indicábamos anteriormente, que se proviene a través de fuentes naturales, la radiación artificial siempre va a ser generada a través de diversos procesos y aplicaciones. Ya en esta sí la vemos pues como aplicada en lo que es la medicina, la industria, por ejemplo, lo que es la generación de energía, las investigaciones científicas. Por ejemplo, es utilizada por ejemplo, en diagnósticos y tratamientos como las radiografías, las tomografías computarizadas, ¿cierto? Y la radioterapia para el cáncer, ¿cierto?
También la empleamos, por ejemplo, en la inspección de materiales del control de calidad y esterilización de productos. También es producida en reactores nucleares para generar electricidad. También utilizada en estudios de física nuclear y otras áreas pues, científicas. Y, por ejemplo, también en pruebas de armas nucleares. Generan pues, durante pues, como pruebas y en el desarrollo de armamento nuclear, ¿cierto? Entonces aquí hemos aplicado la radiación artificial. Bueno, la aplicación de la radiación se ve pues como en varios tipos de campos, ¿cierto? Pero lo vemos pues como principalmente en lo que es la medicina, la industria, la energía. La medicina, por ejemplo, en lo que son las radioterapias, ¿cierto? Que son utilizadas para tratar, por ejemplo, el cáncer mediante la destrucción de células cancerígenas con radiación ionizante, como por ejemplo con los rayos X o rayos gamma, ¿cierto? O las tomografías computarizadas. También vemos, por ejemplo, el diagnóstico por imágenes, que son técnicas como las radiografías y las tomografías, que utilizan rayos X, ¿cierto? Para obtener imágenes detalladas del interior de nuestro cuerpo. En la industria las vemos, por ejemplo, en la radiografía industrial, que se utilizan para detectar defectos de materiales y estructuras, como son las soldaduras y componentes metálicos, ¿cierto? Y en la energía, por ejemplo, la generación de energía nuclear, ¿cierto? Con reactores, o en la producción de radioisótopos para la aplicación médicas o las industriales, ¿cierto? También, por ejemplo, en estudios de física nuclear, que es, por ejemplo, lo que utilizamos la radiación que se emplea en experimentos para, por ejemplo, entender mejor la estructura de los átomos y las partículas subatómicas. Entonces, en este tipo pues, como de campos se debe aplicar la radiación. Muy bien, bueno, entonces, ¿cuáles son las fuentes de la radiación ionizante? Entonces, las fuentes de radiación ionizante se dividen en dos categorías principales. Tenemos lo que son las naturales y las artificiales. Las fuentes naturales, vamos a encontrar, por ejemplo, los materiales radiactivos en la Tierra, ¿cierto? Todo lo que son los elementos como el uranio, el torio y el radio, que se encuentran en el suelo y las rocas, ¿cierto? Y que emiten esa radiación de manera natural. Los rayos cósmicos también los vemos, por ejemplo, partículas de alta energía que provienen del espacio exterior, ¿cierto? Y que interactúan con la atmósfera, ¿cierto? Y que producen pues como esa radiación. También vemos, por ejemplo, lo que son el radón, ¿cierto? Ya en este caso lo vemos ya en lo que no son las fuentes artificiales, ¿cierto? Como lo hemos venido explicando pues anteriormente, también vemos lo que son pues la radiación ionizante artificial, que ya es utilizado pues por los humanos, y la manipulación pues de los equipos de rayos X, las tomografías, los aceleradores lineales, todo lo que tiene que ver pues como en la industria de los reactores nucleares y las investigaciones que son los aceleradores de partículas y demás, ¿cierto? Por ejemplo, en esta imagen vemos, por ejemplo, los no ionizantes y los ionizantes. Los no ionizantes son, por ejemplo, los naturales, por ejemplo, las líneas eléctricas, las ondas de los radios y los celulares, las ondas de los microondas, las luces infrarrojos, ¿cierto? Las luces visibles. eh, y en los ionizantes ya, pues, por ejemplo, las fuentes artificiales que vemos, por ejemplo, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ¿cierto? Que ya generan mucha más energía, mientras que en los naturales se genera menos energía. A pesar de que son ionizantes también, pues van a producir menos energía y menos daño, pues, como a nuestro cuerpo. Bueno, entonces vamos a ver algunos equipos generadores de radiación ionizante y los que son pues como utilizados actualmente. Tenemos por ejemplo el equipo de rayos X convencional, ¿cierto? Encontramos por ejemplo sus partes, por ejemplo el tubo de rayos X, el cátodo y el ánodo,
el colimador, la mesa de examen, el chasis con película radiográfica o detector digital, el panel de control y qué tipo de radiación genera, por ejemplo los rayos X, ¿cierto? Que es la radiación electromagnética ionizante. Vemos también las tomografías computarizadas, ¿cierto? El TCO TAC. Vamos a encontrar, por ejemplo, en sus partes como el gantry, el arco giratorio, ¿cierto? El tubo de rayos X, lo que son los detectores. Vamos a encontrar también la consola de procesamiento, ¿cierto? ¿Qué tipo de radiación genera las tomografías? Por ejemplo, los rayos X en múltiples proyecciones para la reconstrucción en formatos 3D. Vamos a encontrar la resonancia magnética, ¿cierto? Allí vamos a ver lo que es el imán principal, que es el que genera el campo magnético. Vamos a encontrar las bobinas de radiofrecuencia, que son las que envían y reciben las señales, ¿cierto? Los gradientes magnéticos, que son los que ayudan a formar la imagen. Está la mesa pues, del paciente, vamos a encontrar la consola del control y estos ya no son ionizantes, ¿cierto? Que usan ondas de radio y campos magnéticos. Encontramos también el arco en C, ¿cierto? Vamos a encontrar, por ejemplo, en sus partes del tubo de rayos X, el intensificador de imagen o detector digital, el brazo en C, que es este de acá, la consola de control. Vamos también a encontrar el monitor, los signos vitales y demás. Y vamos a ver qué tipo de radiación que genera son los rayos X continuos o lo que son rayos pulsados, ¿cierto? Ya vamos a encontrar lo que genera una radiación ionizante. Y vamos también a ver lo que es el acelerador lineal, INAC. Vamos a ver, por ejemplo, las fuentes de electrones, la cavidad aceleradora, el blanco metálico, el colimador multiláminas, el brazo giratorio gantry, ¿cierto? La mesa del paciente, ¿cierto? Que es donde vamos a tener a nuestros pacientes. ¿Qué tipo de radiación genera? Por ejemplo, los rayos X de alta energía, que son los fotones, y electrones aceleradores, ¿cierto? Que son usados en algunos tratamientos específicos. Bueno, muy bien. Continuando entonces ya con el punto siguiente, en este caso el número 5, vamos a ver en qué consiste la desintegración radiactiva. Bueno, pues este es un proceso natural en el que el núcleo atómico inestable pierde como energía al emitir como una radiación, ¿cierto? Allí vamos a encontrar, por ejemplo, el núcleo inestable, ¿cierto? Como lo vemos en esta imagen, que son algunos átomos que tienen núcleos que no son estables. Esto significa que tienen demasiada energía o un desequilibrio en el número de protones y neutrones. Vamos a ver que van a emitir la radiación, ¿cierto? Para alcanzar como un estado más estable. Y estos núcleos emiten, por ejemplo, partículas o energía en forma, por ejemplo, de radiación, y este proceso se llama la desintegración radiactiva, ¿cierto? Vamos también a ver, por ejemplo, la radiación emitida que puede ser de varios tipos, como partículas alfa, partículas beta o rayos gamma, ¿cierto? Y ellos se van a transformar cuando un núcleo emite, por ejemplo, radiación, se transforman en un núcleo diferente que puede ser más estable, por ejemplo, un átomo de uranio que puede desintegrarse y convertirse en un átomo de plomo con el tiempo. Bueno, dándole continuidad a la explicación, vamos a ver el storyboard donde evidenciamos lo que son los procesos de desintegración radiactiva alfa, beta, la captura electrónica y la conversión interna y emisión de rayos gamma. Bueno, los átomos inestables buscan estabilidad a través de procesos de desintegración radiactiva, ¿cierto? Hoy exploraremos los tipos más comunes que son alfa, beta, captura electrónica y conversión interna, y lo que son la emisión de rayos gamma. La desintegración alfa es la desintegración del núcleo pesado, como el uranio, ¿cierto? 238, que emite una partícula alfa que consiste en 2 protones y 2 neutrones. Esto, por ejemplo, reduce lo que es la masa del núcleo y su número atómico, transformándolo en un núcleo del elemento, ¿cierto? Por ejemplo, el uranio, que es de 238 y que se convierte en torio de 234. La desintegración beta, por ejemplo, un neutrón en el núcleo que se transforma en un protón, emitiendo un electrón, que es la partícula beta, y un antineutrino
Esto pues aumenta el número anatómico del núcleo en uno, pero no cambia su masa total. La captura electrónica es la captura pues, de protón en el núcleo, ¿cierto? Que captura un electrón de la capa interna, como la capa K. El protón se convierte en un neutrón y se emite un neutrino, ¿cierto? Este proceso reduce, por ejemplo, el número atómico en uno y además un electrón de una capa superior cae para llenar el vacío, ¿cierto? Emitiendo rayos. Vamos a ver, por ejemplo, la conversión interna, ¿cierto? Que es como la conversión, en este caso, el núcleo excitado transfiere su energía extra a un electrón de capa interna en lugar de emitir un rayo gamma. Este electrón es expulsado del átomo y el núcleo se estabiliza, ¿cierto? Este proceso no cambia el número atómico ni la masa como tal. Y en la emisión de rayos gamma, vamos a ver pues, que el núcleo es excitado, libera como su energía extra en forma de radiación electromagnética, ¿cierto? Que son los rayos gamma, y este proceso no cambia el número atómico ni la masa del núcleo. Solo lleva pues, a un estado de menor energía, por ejemplo el cobalto, ¿cierto? De 60, que emite rayos gamma al necesitarse como tal. Muy bien, entonces ya para terminar, encontramos lo que son tipos de radiación y energía emitida, ¿cierto? Vamos a encontrar entonces tres de la actividad: los tubos de rayos X en diagnóstico, las fuentes de flúor 18, las fuentes radiactivas de yodo 131 y el tecnexio 99. Bueno, los tubos de rayos X en diagnóstico es, por ejemplo, un dispositivo, ¿cierto? Que convierte la energía eléctrica en radiación electromagnética, ¿cierto? En forma de rayos X. Estos rayos se utilizan para crear imágenes del interior del cuerpo humano, ¿cierto? Permitiendo, por ejemplo, a los médicos visualizar estructuras óseas, tejidos blandos y órganos internos. El tubo de rayos X consta de un cátodo y un ánodo, ¿cierto? El cátodo es el que emite electrones que impactan contra el ánodo, generando ese rayo X. Bueno, vemos la fuente de flúor 18, es un radioisótopo de positrones PET. Se desintegra emitiendo como esos positrones que al interactuar con electrones producen fotones de rayos gamma detectables, ¿cierto? Que permiten pues como observar, y tienen un periodo de semidesintegración de aproximadamente 110 minutos como tal. Bueno, vemos la fuente radiactiva del yodo 131. Esto es un radioisótopo, es utilizado en el tratamiento de enfermedades de tiroides, como el cáncer de tiroides y el hipertiroidismo. Emite, por ejemplo, radiación beta y gamma, con un periodo de semidesintegración de aproximadamente 8 días. La radiación beta destruye las células tiroideas, mientras que la radiación gamma permite pues, la detención mediante imagenismo. Y el tecnexio 99 es un isótopo utilizado en medicina nuclear como trazador en diversas pruebas de diagnóstico por imagen, ¿cierto? Como lo que son las gammagrafías y la tomografía por emisión de fotón único, SPECT. Emite, por ejemplo, radiación gamma con una energía de 140 y tiene un periodo de semidesintegración de aproximadamente 6 horas. Su corta vida media permite realizar, por ejemplo, estudios diagnósticos con baja exposición a la radiación. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Yureidi Tuberque, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación voy a hacer la explicación del punto número 3, mecanismos de interacción de la radiación con la materia. La radiación ionizante, tal como los rayos X, al momento de relacionarse con la materia, pueden ocurrir tres tipos de interacción, los cuales son: efecto fotoeléctrico. Cuando el fotón transfiere toda su energía a un electrón, sale expulsado de su órbita. Este evento se da más fácilmente con rayos X de baja energía y en materiales con alto número atómico. En radiografía, el efecto fotoeléctrico es el responsable de la absorción de rayos X en tejidos densos, como los huesos. Por lo tanto, los huesos se ven en radiografías de color blanco. Efecto Compton. Este proceso ocurre cuando el fotón choca con el electrón de las capas externas
de un átomo, trasladando una porción de su energía al electrón y cambiando de dirección del fotón, convirtiendo el fotón en disperso, el cual posee menos energía que el original. Este evento ocurre en rayos X con energía intermedia y materiales de bajo número atómico. En radiografía, el efecto Compton genera ruido en las imágenes porque los fotones dispersos llegan al detector desde diferentes direcciones. Este efecto se aprecia más en tejidos blandos como los pulmones, músculos y vasos sanguíneos. Por lo tanto, la imagen se ve en tonos de grises. Producción de pares. Cuando un fotón de rayos X con una energía mayor a 1.02 megaelectrovoltios interactúa con un núcleo atómico, se convierte en un par electrón-positrón. El evento ocurre en fotones de mucha energía y materiales con núcleos pesados. En radiología no tiene mucha importancia, ya que la energía utilizada en rayos X es mucho menor a este valor, pero sí es muy funcional en radioterapia y en tomografías. Descripción de una radiografía de tórax en términos de grises teniendo en cuenta los efectos anteriores. Al realizar una radiografía de tórax, los rayos X penetran en el organismo y producen una imagen que presenta varias tonalidades de gris. Este fenómeno se debe a que los diferentes tejidos absorben o permiten el paso de rayos X de formas variadas según su estructura. Los huesos contienen calcio, los cuales absorben mucha radiación, por lo tanto los huesos aparecen blancos y allí se hace el efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, los huesos podemos decir que son radioopacos. Tejidos blandos, músculos y vasos sanguíneos dejan pasar más rayos X, por lo tanto la imagen se ve de tono gris. Se puede decir que los tejidos blandos son radiolúcidos y el efecto que se genera en ellos es el efecto Compton. Los pulmones, por contener aire, la estructura no sostiene los rayos X, por lo tanto se ven oscuros o negros, donde se puede determinar que son muy radiolúcidos y también pertenecen al efecto Compton. Materiales o medios de contraste. Estos materiales, como el metal o los líquidos de contraste, bloquean la radiación, los cuales se ven como manchas blancas y brillantes. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es John Pereira Arteaga. El día de hoy me encontraré resolviendo el siguiente ejercicio. Bueno, el enunciado del problema es el siguiente. Nos dicen que si tenemos una muestra de 100.000 núcleos radiactivos de un isótopo X cuyo periodo de desintegración es de 110 minutos, averiguar cuántos núcleos serán desintegrados al cabo de 380 minutos. Bueno, para resolver este ejercicio hemos de tener varios conceptos claves, que son el periodo de desintegración o vida, que es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos radiactivos de una muestra. En este caso, la vida media es de 110 minutos. Y la ley de desintegración radiactiva, que es el número de núcleos que quedan sin desintegrarse en un tiempo. Bueno, aquí tenemos la fórmula de ley de desintegración radiactiva, que nos dice que NDT es el número de núcleos sin desintegrar en el tiempo. N0 es el número inicial de núcleos, que en este caso son 100.000. Que lambda es la constante de desintegración y T es el tiempo transcurrido, que en este caso serían 380 minutos. Bueno, esta fórmula nos dice que el número de núcleos radiactivos que quedan sin desintegrar después de un tiempo es igual al número inicial de núcleos multiplicado por un factor exponencial que depende de la constante de desintegración y el tiempo transcurrido. Bueno, relación entre vida media y constante de desintegración. La vida media y la constante de desintegración
están relacionadas por esta fórmula. Se nos dice que la vida media es igual al logaritmo natural de 2 dividido por la constante de desintegración. Bueno, el logaritmo natural de 2 aparece porque la vida media es el tiempo en la que la cantidad de núcleos se reduce a la mitad. Luego de esto, despejamos para calcular la constante de desintegración a partir de la vida media. Esto nos permite conocer la rapidez con la que se desintegran los núcleos. Decimos que la constante de desintegración es igual al logaritmo natural de 2 dividido por la vida media. Luego de esto, sustituimos t por 110 minutos y al siguiente. El logaritmo natural de 2 equivale aproximadamente al 0.693. Entonces, al sustituir, tendríamos que dividir el 0.693 dividido por 110 y obtendríamos el siguiente resultado: 0.63 minutos menos 1. Que esto significa que en promedio cada minuto se desintegra el 0.63% de los núcleos radiactivos. Ahora aplicamos la ley de desintegración radiactiva. Queremos calcular N de 380, que es el número de núcleos sin desintegrar después de 380 minutos. Para esto usamos esta fórmula para calcular cuántos núcleos quedan sin desintegrar después de 380 minutos. Nos dicen que N de 380 es el número de núcleos sin desintegrar. Nos decimos que el número de núcleos sin desintegrar es igual al número inicial de núcleos multiplicado por un factor exponencial que depende de la constante de desintegración y del tiempo transcurrido. Bueno, ahora sustituimos los valores. N0 lo sustituimos por 100.000, lambda por el 0.63 minutos menos 1 y t por 380 minutos. Calculamos, luego de sustituir, calculamos el exponente. Venimos y multiplicamos la constante de desintegración, es esta, por el tiempo transcurrido, que vendría siendo los 380 minutos. Bueno, el resultado es un número negativo, o sea, menos 2394, que se usa como exponente en la función exponencial e menos 2394. Ahora calculamos E menos 2394. ¿Listo? Calculamos E menos 2394, que es el factor de decaimiento exponencial después de 380 minutos. Este valor, el resultado aquí, el 0.091, indica que solo queda el 9.1% de los núcleos iniciales sin desintegrar. Ahora finalmente calculamos N de 380. Multiplicamos el número inicial de núcleos, o sea 100.000, por el factor de decaimiento, el 0.91. Y el resultado es que después de 380 minutos quedan 9.100 núcleos sin desintegrar. Ahora los números de núcleos desintegrados. Para encontrar cuántos núcleos se han desintegrado, restamos los núcleos que quedan sin desintegrar, o sea, el número desintegrado por los núcleos que quedan sin desintegrar. Tenemos la fórmula. Sustituimos los valores y obtenemos que se han desintegrado 90.900 núcleos de los 100.000 iniciales. Ahí está la fórmula. Y al cabo de 380 minutos se habrán desintegrado
90.900 núcleos de la muestra inicial de 100.000 núcleos. Esto significa que después de 380 minutos solo quedan 9.100 núcleos sin desintegrar y 90.900 núcleos se han desintegrado. Muchas gracias.